Ya. Hola, Joaco, ¿todo bien? Hola, primo, bien, ¿y vos? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo la estás pasando en Marruecos? Ahora estoy en Dinamarca, en realidad. Ah, en Dinamarca. Re perdido Pero estoy. muy bien, muy bien, muy bien. Estoy acá con unas amigas que Sí. conocí viajando, así que ahora me estoy quedando en el departamento de una. Hace mucho frío. Mucho frío. Yo vi en la Sí. otra historia que mandaste la vez pasada que estabas en el desierto. Bueno, claro, es que en Marruecos hacía mucho calor y me vine hace como 3 días acá a Ah, Dinamarca. Pero bueno, muy lindo Marruecos también. Estuve en el desierto. Todo muy mm. increíble. Te quería llamar para decir, para hacerte una entrevista. O sea, ¿te acordás que yo ya te había dicho de hacer una entrevista con Dale. un par de Sí, preguntas? sí, perfecto. Bueno, es acerca sobre el Eternauta. Y bueno, acá te quiero hacer unas, son como 15 preguntas. Ok, Bueno, te digo la primera pregunta, ¿ok? dale. ¿Cómo te sentiste el primer día en el set? Bueno, el primer día en el set, primero obviamente estaba muy, muy entusiasmado, estaba muy feliz, estaba también muy nervioso y yo siempre cuento como la anécdota que el primer día en el set yo llegué a la iglesia, estábamos grabando y era mi primera escena y era como la parte en que yo lo tengo que entrar a Juan Salvo y al otro, a Fabal y a la iglesia, entonces era como toda una secuencia de acciones que tenía que hacer muchas cosas y mi vestuario es muy, viste, los vestuarios de la nieve eran muy pesados, Sí, entonces era sí, sí. difícil, era difícil moverse, era difícil respirar, era difícil ver porque cuando respirabas se te empañaba, entonces era complicado y el primer día, mi primera escena era con Ricardo Darín y yo pensaba que tenía que quedar bien y me confundí como 7 veces, me hicimos como 8 o 9 tomas y algo siempre salía mal y ahí me puse muy nervioso porque dije, no, estoy quedando re mal con Ricardo Darín, así que el primer día fue un poquito eso, pero bueno, después me calmé y bien, bien, la verdad que muy emocionado. Bueno, ahí ya contestaste con unas preguntas. Bueno, acá tengo otra. ¿Cuánto tardaron en grabar tu participación, la que hiciste, en todos los capítulos? Mi participación, bueno, yo estoy en 2 capítulos en realidad, y grabé escenas donde aparezco como en el 6 al principio, era mi muerte, pero eso al final no quedó. Yo al principio tenía un contrato de 3 meses, después se extendió a 5 meses, el tema es que yo no filmaba, no grababa todos los días. Eh, Así que no sé exactamente el tiempo real, cuánto te puedo decir que tardó en filmarse lo mío, pero bueno, dentro de esos 5 meses, ponele que un mes menos, un mes y pico menos, 4 meses por ahí, más o menos. Bueno, y te quería hacer otra. Viste que vos me contaste que grabaste con Darín. Bueno, ¿cómo te sentiste de grabar con él? No, fue muy loco, fue muy loco. La verdad que es como un poco algo que supongo que todos los actores, va, no sé si todos, pero es como muy loco y muy flashero grabar con quien es hoy el actor más grande de Argentina que conocemos, así que re linda experiencia para mí. Era un placer estar ahí con él y también hubo algo que estuvo bueno, que al principio como que tenés la emoción y es Ricardo Darín y tenés como toda esa sensación, pero después como van pasando los días y pones a trabajar, o sea, es Ricardo Darín obviamente, pero es como se vuelve un compañero de trabajo normal, ¿viste? Así que, Ujú. pero bien, bien, la verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, viste que en un momento, ¿cuál fue el lugar? No, para, me está recostando. ¿Cuál fue el lugar que más te gustó grabar en exteriores? Eso, digo, ponele de ejemplo. Vos en una grabaste en el Soleil, en el exterior, más o Claro, menos. en exteriores creo que lo que más me gustó grabar sí fue justamente el Soleil. Después hubo un momento que fuimos a Campo de Mayo, que al final mis escenas no están, o sea, esas escenas no se cortaron, y era muy loco estar en Campo de Mayo con todas las cosas militares y tal. Fue divertido, pero creo que el Soleil sobre todo fue el más divertido, porque además eso, entre toma y toma estábamos en el shopping, entonces como que jugábamos y pasábamos el rato muerto cuando no grabábamos y era como el lugar más divertido para estar, así que supongo que el Dijiste que, Soleil. Sí, dijiste que grabaron en el campo de Mayo, pero no están en la serie, ¿o sí? sí, ellos sí, yo no. El Campo de Mayo es al final cuando llegan a ese Sí, me coso acuerdo al militar. comienzo. Yo había visto la mitad de tu cuerpo ahí en una parte.
¿Qué estabas ahí Bueno, acostado? sí, por eso, muestran eso, por eso. Había como un par de escenas más donde yo aparecía ahí medio muriendo. Por eso no quedó nada más la mitad de mi cuerpo, sí. Bueno, y acerca de eso, lo que vos me decías que estabas ahí medio tirado, ahí que se te veía la mitad del cuerpo, te quería preguntar otra cosa. ¿Y cómo se sintió morir en la serie? ¿Cómo se sintió? La verdad que fue buenísimo, la verdad que fue increíble. Yo creo que como actor, una de las cosas, como una de las mejores, como una de las cosas que querés ponerle un check, como una de las cosas que uno quiere hacer como actor, me parece que es morir. Así que fue muy divertido y fue muy, creo que como proceso actoral y la manera en que te involucra, me parece muy interesante atravesar lo que es una muerte desde la actuación. Así que fue muy, fue muy divertido y fue muy piola. Fue muy piola actualmente y fue como también un desafío, porque claro, cómo es morirse? ¿Viste? Uno no sabe. Entonces, yo me acuerdo que encima, porque hay mucha gente que actúa de muerte, por ahí vos lo ves y no te lo crees, o todo re mal. Yo me acuerdo que vi videos de cómo respiraba la gente que tenía un disparo o algo así, ¿viste? Como traté de prepararlo lo mejor que pude. Así que fue muy, muy emocionante. A mí me encantó. Hubiera elegido por ahí vivir esa muerte en la segunda temporada, o sea, que no me maten en la primera, así seguía trabajando. Pero bueno, estuvo muy bueno. Me ¿No encantó. les pudiste decir que te mataran al menos en la segunda temporada? Así aparecías otro, un poco Y más. lo intenté ahí con, ¿Y qué te con, con el dijeron? director, pero no hubo caso. No, da. Bueno, después te quería, ¿cómo fue tu casting? ¿Cómo fue? Mi casting, en realidad, bueno, yo había hecho una película antes de la Sí, serie el viento y la Carraza. directora, exacto, El Viento Carraza, y, y la misma directora de casting del Viento Carraza es la misma directora de casting del Eternauta y ella también laburó conmigo en la película porque hizo coach actoral, así que estuvo trabajando más mano a mano con nosotros. Entonces, bueno, ya hay algo como de, ella es como la directora de casting más grande del país, entonces hay algo que está muy bueno de ya estar como en su base de datos, digamos. Y bueno, se ve que me pensó para un personaje. Yo arranqué en realidad casteando para Pablo, para el personaje del chico asiático, ¿viste? Sí, el libro lo leí, me lo hicieron leer y Pablo era un nene. En la serie Claro, parece sí, sí. un Yo adolescente. al principio empecé casteando para Pablo y bueno, llegué como hasta instancias bastante avanzadas de Pablo, pero bueno, después finalmente como que me quisieron probar también con Mickey y terminó siendo Mickey. Pero bueno, eso, me llamaron generalmente ahora y creo que después de la pandemia, como que se empezó a hacer mucho el autocasting, como el primer casting que vos mandás generalmente es autocasting, te tenés que grabar vos y mandarlo, no solés ir a un lugar como se hacía antes. Y ya después, bueno, hay callback, el callback es cuando pasas a otra instancia, o sea, cuando te vuelven a llamar. Así que el callback ya fue presencial y habré hecho como 6, 7 callbacks, no sé, bastante. Y bueno, y finalmente me llamó María Laura y me dijo que había quedado. Ok. Y te quería, bueno, ¿cuál fue la escena más difícil de grabar? Ya me diste un ejemplo, la tuya cuando estuviste con Ricardo Darín, pero hubo otra que fue muy difícil. No sé si la tuya o de alguien más ahí costaba. Eh, bueno, esa fue difícil. La de la muerte fue difícil también, obviamente. Sí, Eh, tenías tratar de hacer que te dispararan. ¿Cómo fingir claro, que te dispararan? exacto, cómo fingir que me estoy muriendo. Y después, bueno, esta puedo decir que fue como la más difícil. Después de mías, había cosas que eran complicadas, tipo los exteriores. Los exteriores eran complicados, pero por la cantidad de los exteriores y, por ejemplo, cuando hacemos la huida de la iglesia, creo que eso también fue difícil porque había muchas cosas y como te digo, todos esos trajes son muy difíciles de manejar. Entonces, estábamos todos con los trajes y siempre volviendo a ponerte nieve y alguna cosa sale mal y tenés como que... Y hay muchas cosas sucediendo, entonces tenés que volver a hacer todo eso, así que por ahí también eso de la salida de la iglesia cuando nos escapamos, que eso lo filmamos en estudio igual, pero creo que eso fue difícil también. Esas tres, diría. Y bueno, ¿cómo la pasaste ahí? ¿La pasaste bien? ¿Cómo fue? No, increíble, increíble, yo increíble. La verdad que disfruto mucho, cada vez que estoy en un set lo disfruto y me encanta. Y también se dice que en la actuación lo que uno más tiene que hacer es esperar, porque eso, a veces estás actuando, pero entre toma y que cambian el foco, la luz,
buscan otro plano, tal, o un montón de cosas que hay que como que arreglar para cada plano. Entonces tenés mucho tiempo muerto en el que tenés que esperar. Y por suerte me hice bastante amigo de los pibes de la iglesia, sobre todo de los pibes más jóvenes que eran más o menos de mi edad, entonces también no me aburría entre toma y toma. Y nos divertíamos y eso, a mí estar en un set a mí me emociona mucho y me encanta, así que la pasé muy bien. Y bueno, ¿vos con qué otros actores disfrutaste trabajar en la serie aparte de Ricardo Darín? Bueno, con todos diría, Marcelo Subioto, el que hace de Lucas, es un tipo muy gracioso, es un tipo muy ameno, muy lindo laburar con él, es un tipazo, así que era muy divertido como más que nada por fuera, ¿no? Porque también, no sé si a nivel actoral dentro de la escena, pero como él era muy divertido y era muy viola, pero todos, todo el elenco principal era bueno estar con ellos. Yo con Andrea Pietra, que es la mujer de Favali, por ejemplo, no es que tengo escenas per se, pero me la crucé en el set y también era muy lindo. Y con mis compas de iglesia también, como con todo el grupo de la iglesia y los chicos, la verdad que fue muy divertido. El elenco principal por ahí es como más emocionante porque son gente conocida, pero creo que disfruté más con el resto de mis compañeros con los que interactué más y tuve más tiempo. Con los de la iglesia, con los scouts. Em, Me encantó igual tener como ese momento en la escena con Carla Peterson cuando yo me estoy muriendo, que ella es la como que me está curando, eso a mí me encantó, eso lo re disfruté. Bueno, te... espera un segundito que voy a silenciar un segundo. ¿Listo, Juaco? Pauli, ¿Ya estás? sí, listo. Te sigo preguntando. Bueno, por ejemplo, ese mismo Star Wars ya está. ¿Te hubiese gustado cambiar algo en la serie o en tu personaje? Me hubiese, viste, hay algo que creo que nos pasa mucho a los actores, que a veces te gustaría que queden, porque generalmente grabás más escenas de las que terminan quedando y después hay mucho recorte, entonces me hubiese, o sea, me hubiese gustado por ahí seguir en la serie. Eso, como que eso, lo que te dije, morir está buenísimo, pero me hubiera encantado por ahí estar para la segunda, eso hubiera sido increíble. Y me hubiera gustado que en esa segunda se desarrolle, que algo suceda entre este pibe y Clara, porque viste que está la escena donde yo como que voy a chamullármela un poco a Clara, como que a Miki le gusta Clara. Sí, Entonces, o sea, me imagino una narrativa en la cual como Miki sigue vivo y pasa algo o algo sucede entre esos dos personajes. sí. Eso me interesaría. Y después hay más escenas como cosas graciosas o más, un poco más de la muerte que me hubiera gustado que esté, pero bueno, es así, ¿viste? Es lo que toca. Y bueno, también te quería saber, ¿cuál es tu personaje favorito? Y aparte de, viste que vos también dijiste que querías actuar de Pablo, ¿te hubiera gustado actuar de otro? Bueno, Pablo es un buen personaje. Igual yo terminé estando muy contento con Mickey. La verdad que estoy muy contento con el personaje porque además el arco narrativo que tuvo, o sea, es un personaje secundario, pero fue un buen personaje, así que me encantó. Era Mickey. Mi personaje favorito por ahí, si hubiera hecho a alguien, creo que Favali para mí se robó la serie, o sea, su personaje está buenísimo. Así que por ahí me hubiera gustado hacer de Favali. Y después igual mi personaje favorito, creo que pero esto es como muy personal y tiene que ver también con el detrás de cámara, ¿no? Pero hay un personaje de la iglesia que se llama Claudia, ¿Qué? que seguramente la gente no lo recuerde porque aparece 2 segundos en cámara, no habla. ¿Quién es, la Pero moza o la vieja? Había una vieja en la la... vieja, la Ah, vieja. sí. Esta. Y a mí no te puedo explicar por qué, pero su personaje me divierte mucho y me encanta. El personaje de Bob también me parece divertido. Sí. Pero bueno, eso. Y bueno, quería saber, ¿cómo fue tu experiencia así en el mundo de la actuación? En general, Sí.
O sea, todo lo que, ok, bueno. Unas Bueno, horas desde hiciste. chico, bueno, eso, desde chico decidí que quería ser actor, la actuación me llamaba un montón, así que estuve metiéndole al teatro, estuve yendo a muchas escuelas de teatro, después arranqué la facultad para estudiar actuación también, que en realidad no había entrado primer año, estaba haciendo el ingreso, y bueno, después quedé en mi primer película, que es El viento que arrasa, que dijimos antes, Sí, que nada, fue increíble también porque era mi primera experiencia y fue una película, me fui a filmar afuera, Uruguay, y yo soy uno de los personajes principales, así que una hermosa, increíble experiencia. Y bueno, hice la serie, hice la peli y después hice la serie, El Eternauta. Y después, bueno, hice algo de teatro justo antes de estar en la serie, pero no fue una buena obra, así que no lo vamos a mencionar. Y el año pasado yo me fui de viaje un tiempo y cuando volví hice un corto. Y bueno, por ahora esa es mi experiencia en el bueno, rubro. y esta es la última pregunta. ¿Vos tuviste que leer toda la historieta para entender de lo que trataba esto No, del Eternauta? no, como tener que leerla, no. Y yo en realidad la había leído en el colegio. Eso fue muy loco, la había leído, pero nunca la terminé, porque se me venía una prueba y no había terminado de leer el libro, así que A mí también. sí, Tuve una prueba que era de leer 500 páginas y leí las últimas 20 en clase. claro. Bueno, no sé si Y está, estuve lejos. ahora que lo pienso como es una charla para tu colegio, no sé Sí, si está bien que yo diga esto, si lo ve tu profesor o profesora y tus compañeros, pero bueno, yo no lo había terminado de leer, así que me busqué un resumen en una página que se llama El Rincón del Vago, no pasa así que nada. nunca lo terminé. Y ahora cuando quedé en la serie dije, lo voy a leer de nuevo y lo voy a terminar, y la verdad es que no lo leí. Pero bueno, leí casi toda la historieta, O sea, y igual lo tampoco es importante algo era que te piden. entenderlo. No hace falta el final porque todavía no lo muestran. Es Claro. entenderlo nada más de qué Sí, trataba. sí, sí, lo leí cuando era más chico. Y tampoco es como que te lo piden, no es un requisito para nada, porque también es una actuación. O sea, creo que eso es una decisión más personal de cómo sentís que a vos te sirva o no leerlo y saber de qué va la historieta antes de actuarlo. Mm. Bueno, sí, me contestaste las preguntas, Joaco. Eso te quería saber nada más. Estuvo muy bueno la entrevista que me hiciste y todo. Bueno, me alegro, muchas gracias por invitarme No, gracias a vos, a tu Joaco, que me hiciste un entrevista. favor para mi call y todo. Bueno, Gracias. Ahora que me por suena. favor, un placer, primo. Bueno, te No, mando un beso grande, te quiero, besos. y mandale un beso a tus compañeros y a tus profesores con los que hagas este trabajo. Bueno, Chau, pasala lindo. saludos, gracias, chau, chau. Chau. Sí, pero tendría que estar corriendo. Para. No, está corriendo, si no me aparecería eso. Sí, pero no tendría que estar. Ahí me aparece. Ya grabé y todo. Lo rojo significa que ya estaba grabando. Antes no me apareció. Cuando inicié la grabación me apareció esto. Para. Esta llamada se está grabando, por eso, ¿ves? ¿Cómo dejo de grabar? Acá, cortar. Preguntale a ChatGPT. A ver. No toques nada porque si pierdo la grabación me tengo que matar y volver a hacerlo, mamá. No toques nada, por favor, te lo pido.